Bendiciones, soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es la oración que mueve la mano de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, leemos: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia nos enseña las grandes hazañas que Dios hizo a través de hombres y mujeres que se dispusieron para Él. Vemos que no fue posible sin la oración. No orar es permitir la acción del enemigo, pues la oración limita la extensión del poder de las tinieblas, así como orar facilita la extensión del reino de Dios. Los poderes del infierno se debilitan cuando la iglesia ora. Por eso no descuidemos la comunión con Dios. El Señor Jesucristo nos dijo: Velad y orad para que no entréis en tentación. Y como bien lo dice el título de nuestro devocional, la oración activa, mueve la mano de Dios a nuestro favor. Entonces la oración, de acuerdo a lo que leímos en el versículo 1 de este capítulo 18, de que el Señor les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es muy importante tener presente que mediante las parábolas el Señor Jesús revela misterios y principios del reino de los cielos. Conocerlos es una bendición, pues nos permitirán alcanzar aquello que Dios ha planeado para sus hijos. Entonces la parábola de hoy nos enseñará principios fundamentales para ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Además, el Señor Jesús nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El término orar implica comunión con Dios, hablar con Dios, estar con Él, es amistad, es presentar nuestras necesidades y dificultades, confiando en su provisión y protección. Por tanto, orar es creer en su poder. El Señor Jesús añade: y no desmayar, término traducido de la palabra griega ekakeo, que significa además desanimarse, abandonar, perder el aliento. Por diversas razones, el Hijo de Dios puede abandonar la oración, descuidarla o desmayar en su proyecto de oración. Algunas de esas razones pueden ser decepciones, afán o ansiedad, resultados adversos, la duda y la incredulidad, etc. Pero aquí el Señor Jesucristo está destacando la importancia de no solo de orar, sino de no dejar de hacerlo. La oración mueve la mano de Dios. En segundo lugar, Dios se mueve a través de las autoridades. Según el versículo 2 nos dice que había en una ciudad un juez. Ahora, es muy interesante ver que el Señor Jesús usa un juez para su enseñanza. Es una persona que dicta sentencias. Es una autoridad que juzga. Dios se mueve en un marco de legalidad. Él ha establecido principios de autoridad que no pasa por alto. La Biblia nos dice que este hombre no temía a Dios ni respetaba a hombre. Podemos ver entonces a un hombre con autoridad y poder, soberbio y quizá grosero y petulante, autosuficiente y orgulloso. Tal vez tengamos que enfrentar personas así, pero al final Dios está por encima de todos ellos, porque Él es la máxima autoridad. Él pone reyes y quita reyes. Entonces acudamos a nuestro Dios y Él nos defenderá. Podemos entender también lo siguiente, que no debemos ignorar al adversario. En el versículo 3 vemos que había una viuda que venía a él diciéndole: Hazme justicia de mi adversario. Consideremos en primer lugar a la viuda. Quizás sola, y por eso es que ella viene al juez. Las viudas en Israel no heredaban, su esposo había muerto, y no sabemos hace cuánto tiempo. Además, ella estaba sola y sin patrimonio. No tenía una persona que abogara por ella. En otras palabras, ante los ojos de los hombres de esa época,
la viuda no era importante. No había muchas razones para prestarle atención, pero a pesar de todo esto, ella venía a él. La viuda no permitió que todos esos inconvenientes o argumentos la detuvieran. Ella no se conformó ni renunció. Ella continuó pidiendo justicia. La continua oración mueve la mano de Dios. El Señor Jesús nos habla ahora de su adversario. En primer lugar, adversario es un término traducido de la palabra griega antidikos, que significa además acusador, enemigo hostil, oponente, específicamente Satanás. Hablamos entonces de una persona que afligía, acusaba, perseguía y hacía oposición a esta viuda, pero en realidad era el diablo quien estaba detrás de aquel adversario. Era una lucha no solo física, también era algo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es espiritual, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Que hay además seres espirituales que se oponen, que afligen, que perturban, tientan y procuran la distracción de las familias y matrimonios, que quieren llevar a los hijos y jóvenes a las drogas y la perversión. No sabemos cómo murió su esposo, si fue una muerte natural, si fue por enfermedad o violenta. ¿Y sus hijos dónde quedaron? ¿Por qué no están con ella solicitando ayuda al juez? Y es la oración entonces la que permite a Dios levantarse a nuestro favor, defendernos y llevarnos a su plan, al cumplimiento de su propósito. La perseverante oración es la que mueve la mano de Dios. En los versos 4 y 5 dice que Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no siendo que viniendo de continuo me agote la paciencia. Debemos destacar la frase no quiso por algún tiempo, pero la viuda perseveró. Y fue esta constancia la que llevó al juez a hacerle justicia a ella. La viuda insistió, y esto evidenció su verdadero deseo de ver justicia en su caso. El deseo de ver la mano del Señor en acción debe llevarnos a perseverar y no abandonar hasta ver la mano de nuestro poderoso y buen Dios moviéndose a nuestro favor. Vemos, por ejemplo, que las Escrituras nos enseñan acerca de Elías, que él no renunció a su oración pidiendo lluvia hasta que vio la primera nube en el horizonte, después de 3 años y medio de sequía. El Señor Jesús no dejó de orar en el monte Getsemaní hasta que el Padre envió un ángel para fortalecerle e ir a la cruz. Moisés no descendió del monte Sinaí hasta completar los 40 días. Esto nos indica que no podemos renunciar a nuestro clamor. Así como el juez actuó bendiciendo a la viuda o favoreciéndole, Dios se moverá a tu favor. Él es bueno y poderoso. También quiero destacar de los versículos 6 al 8 que Dios quiere actuar a tu favor, pero requiere de tu clamor, requiere de nuestro clamor. Dice el versículo 6 al 8, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. El Señor Jesús nos enseña que somos escogidos de Dios. Él hará justicia. Se moverá a favor de aquellos que claman, aquellos que no renuncian. Tal vez se fatigan, pero toman nuevas fuerzas en Dios y continúan orando al Señor. Jesús dice: ¿se tardará Dios en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, el Señor actuará a tu favor, será propicio a tu clamor. Él responderá a su tiempo y a su manera. La oración mueve la mano de Dios. El Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Además, la oración es una evidencia de la fe. La última parte del versículo 8 que nos dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta tan interesante la que nos hace el Señor Jesús aquí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre es el título para la persona de Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? Esta pregunta nos recuerda que Jesucristo vuelve, pero ¿a qué fe se refiere? Por el contexto podemos concluir, es aquella fe que nos lleva a orar sin desmayar, aquella fe que sigue creyendo en el Dios que hace justicia, aquella fe que se exhibe en la intimidad con el Señor
y que aparta el tiempo para ir al juez del universo y presentar su caso una y otra vez, las veces que sea necesario, hasta que se nos abra la puerta de bendición. Es aquella fe que adora a Dios aunque el adversario se levante e intente dañar, intente frustrarnos. Es la fe que declara la victoria sobre los poderes del adversario. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará hombres y mujeres de Dios con esta fe, que estén perseverando, que estén clamando, que estén insistiendo? Hablamos de la fe que hace una pausa en medio de la veloz vida social y se aparta para estar con Dios. Esa fe que irrumpe en medio de la vida cotidiana, de la presión, de la ansiedad, en medio de los quehaceres, en medio de cualquier situación. La fe que lleva a la iglesia, a cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia que lleva la intimidad con su Señor. La fe que está a la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es la fe de aquella iglesia que espera preparada como una novia la llegada del Señor Jesucristo, el cual la llevará al altar de las bodas del Cordero. Dios cumple siempre sus promesas. Él es fiel y no dejará caer ninguna de sus palabras en tierra. Si tú le buscas, Él te responderá, porque está escrito: pedid y se os dará. Son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Podemos concluir entonces que el asunto es que no hay puertas cerradas, sino ausencia de aquellos que tocan. No hay oraciones sin respuesta, sino corazones que renuncian. El principio no ha cambiado. La oración precede la obra sobrenatural del Señor. Lo que tú no has podido cambiar, solo Dios puede hacerlo. Y tu escenario de victoria está en tu tiempo y lugar de oración. Así que yo te pido, levántate, es el momento de que empieces a orar, empieces a clamar, empieces a retomar una vez más esos tiempos de oración. Eso por lo que has estado orando, comienza nuevamente a hacerlo. Pídele perdón a Dios por haber abandonado, pídele perdón a Dios por haber renunciado, por haber claudicado, e inicia una vez más, inicia tu tiempo de oración, sabiendo que nuestra oración mueve la mano de Dios. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias, poderoso Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu buena palabra. Gracias, amado Señor, porque tu mano, tu diestra de poder está disponible. Está, Señor, extendida para moverse a favor de aquellos que te amamos, de aquellos que te creemos, de aquellos, Señor, que tenemos fe en ti, en tu palabra y en tus promesas. Señor, en el nombre de Jesús, mueve tu mano a favor nuestro. Muévete, Señor, en medio de nuestras circunstancias. Irrumpe, Señor, en medio de las tribulaciones, las enfermedades y las imposibilidades, y manifiesta tu gloria y tu poder en este momento. Derriba los argumentos, derriba toda obra de nuestros adversarios, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que tu rostro, tu sol de justicia brille, Señor, y resplandezca sobre nosotros. Te doy muchas gracias, amado Señor, porque podemos orar confiadamente, acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y porque el Señor Jesucristo mismo nos anima, nos exhorta diciendo: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Padre, muchas gracias, y en esa fe y confianza es que nosotros oramos y perseveramos delante de tu presencia, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bendición.